Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas enseñanzas que tenemos los domingos virtuales, sabiendo bien que esta palabra, el Evangelio de Jesucristo, va a transformar nuestra vida, conociendo y estamos aprendiendo día tras día lo que es el caminar por fe. Por eso es que la serie de enseñanza que estamos dando es Viviendo por Fe. Hemos estado aprendiendo muchas cosas que la palabra de Dios nos revela, nos enseña, nos muestra para que caminemos en esa vida de fe, que esa vida de fe lógicamente trae una gran victoria en nuestra vida, o más bien manifiesta esa victoria que ya Cristo Jesús nos ha entregado. Bueno, hoy estaremos hablando de la fe que transforma. Estamos hablando no tanto de creer en Dios, y gloria a Dios, por eso nos llamamos creyentes, porque creemos en un Dios todopoderoso, creemos de que Dios hace milagros, creemos de que Dios actúa en nosotros, pero estamos hablando de la fe de Dios, la fe de Dios que hace cosas en nosotros, y hoy vamos a ver que transforma nuestra vida. No solamente tenemos esa fe para recibir cosas que Dios nos ha dado, sino para que también seamos transformados por medio de esa fe. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 20, que nos dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Es Pablo hablando, lógicamente. Mas vive Cristo en mí, el autor y consumador de la fe, lo veremos más adelante. Vive en mí, vive en ti, tú que has nacido de nuevo, tú que has recibido a Jesucristo como el Señor, tú que has creído que la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado, pasado, presente y futuro. Pues Cristo vive en nuestro espíritu, según 1 Corintios 6:17, somos un solo espíritu con Él. Es que me recordé una versión que dice, somos un mismo ser. Bueno, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No por la fe o teniendo fe en el Hijo de Dios, sino por la fe del Hijo de Dios. Eso diciendo que es a través de nosotros esa fe se va a manifestar toda la transformación, y vamos a manifestar lo que somos en Cristo Jesús, lo que tenemos en Cristo Jesús y lo que podemos hacer en Cristo Jesús. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos al repaso. Estudiamos el domingo pasado, el título o el tema fue Descubriendo la fe de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, descubriendo la fe de Dios. Y estamos entendiendo que la fe de Dios está en nuestro espíritu. Algunos están orando para que la fe de Dios esté en ellos. Bueno, en el momento que Cristo, que dice Colosenses, que es la totalidad de Dios, Cristo es completo en Dios, pues vive en nosotros, nuestro espíritu está completo, y ahí está pues los dones espirituales, los dones ministeriales, los dones de servicio. Cristo está en nosotros, la fe, el amor, bueno, todas estas cosas que nos muestra la palabra de Dios acerca de la persona de nuestro Padre Celestial, acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la persona del Espíritu Santo. Vimos que la fe de Dios ilumina los rincones de nuestra vida, es la que nos da luz, es la que nos da esa luz, esa revelación, ese entendimiento de cómo actuar según Dios, según cómo actuaría Dios, cómo actuaría Cristo en ese momento, en esa situación. Hemos visto que cuando Dios se encontró con un mundo desordenado en tinieblas, pues supo qué hacer, la fe supo qué hacer en ese momento. Me llamó mucho la atención, no sé si lo dije la vez pasada, pero me llamó mucho la atención del grupo que estoy ministrando en Cariari, que una hermana dijo, bueno, yo cuando me levanto y es actuando en fe,
Entonces me quedé pensando, ok, actuando en fe, ¿cómo es que ella actúa en fe? Y ella dice, empiezo a hablar la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios. Y algunos creen que al hacer eso no está orando, y está orando en fe, está orando en la autoridad. Cada mañana nosotros debemos de levantarnos dando gracias a Dios. Eso es un acto de fe, eso es una acción de fe. Y después confesar la palabra de Dios. No, como decía, no desde Génesis hasta Apocalipsis, sino encontrando y buscando que la misma fe a través de nosotros encuentra lo que son los versos específicos para ese día que deseo, sea prosperidad, sanidad, que se manifieste esas cosas. Y podemos, claro, que estar siendo sano, una cosa es ser sano y otra cosa es caminar en la sanidad divina. Eso estaremos hablando cuando hablemos más de sanidad, en la cual nosotros debemos, algunas personas están caminando en sanidad divina y no en salud divina. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sencillo, que está confesando sanidad para que se manifieste ese poder, esa gloria de Dios en sanidad y lo sane de alguna enfermedad. Más la salud divina camina como sano, pensando como sano, hablando como sano, y no permite que ninguna enfermedad toque su cuerpo, su mente y sus emociones. Pero como dije, más adelante estaré hablando acerca de eso. Vimos que la fe de Dios ilumina entonces los rincones de nuestra vida, ser iluminado. Jesús no caminó en sanidad divina, Jesús caminó en salud divina. No se enfermó. Wow. Jesús no se enfermó, caminó en salud divina, mas no caminó en sanidad divina. Ok. Vimos que la fe de Dios nos muestra más allá de creer lo que no podemos percibir con nuestros sentidos. Esto significa que aunque no veamos físicamente las cosas, sabemos que Dios ya actúa a favor nuestro en Cristo Jesús, y lo que está es el momento de manifestarse. Hay personas que, como no ven que se ha manifestado lo que ellos han creído, entonces piensan de que Dios no actuó, de que Dios no les va a responder. Quiero decirles algo, hijos de Dios. E incluso antes de que confesemos la palabra, antes de que creamos, ya Dios respondió, ya Dios cumplió, dándonos todas las cosas en Cristo Jesús. Lo que estamos es aprendiendo a caminar para que esa fe de Dios se manifieste en nosotros. No hacemos nada como algunos hermanos me han dicho, pastor, yo tengo mucha fe. Gloria a Dios. Otros me han dicho, yo tengo una gran fe. Gloria a Dios. Pero mientras no actuemos según la fe, aunque estemos creyendo, no se va a manifestar. Porque la materia prima para manifestar en el mundo físico las cosas es por medio de las palabras. Por medio de las palabras. Ordenó Dios, dijo sea la luz en el principio, dio la palabra, ordenó el mundo. Dijo, sea la luz. Por tanto, estaba la fe de Dios ahí. Incluso dice que en Génesis capítulo 1, verso 2, verso 3, habla de que el Espíritu Santo, el Espíritu estaba sobre la tierra, pero necesitaba la materia prima. ¿Cuál es? La palabra. Según Hebreos capítulo 11, verso 3, dice que el universo, lo que no se veía, se manifestó por medio de la palabra. Pues sí, no porque no se veía, no significa que no existía. Hay personas que dicen, es que salió de la nada. No hay nada que salga de la nada. En el mundo espiritual estaba
porque no se veía, no significa que no estaba, existía ya el universo, pero se manifestó físicamente a través de la palabra. Eso lo dice Hebreos 11:3. Lo más probable que más adelante estaremos viendo eso. Ahora, la fe de Dios, vimos que la fe de Dios elimina los límites. Sí, es una verdad de Dios que para Dios no hay nada imposible, dije. Sí, eso lo creemos. Para Dios no hay nada imposible. No, pastor, yo sé bien que para Dios no hay nada imposible. Pero también hay un verso que dice que para los que creen, todo le es posible. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, ese poder de que no hay nada imposible para Dios, para nosotros no hay nada imposible o todo es posible porque hemos creído. Hemos creído en Cristo, hemos creído en el Padre Celestial, hemos creído en la palabra, porque dice Juan capítulo 1, verso 1, que el verbo fue hecho carne. Pues sí, el verbo que no se veía, estaba en el mundo espiritual, se manifestó, hecho carne. Se manifestó en un hombre llamado Jesús. Vimos que la fe de Dios es el fundamento donde se construye nuestras vidas. Es por fe. Es por fe. Es caminar por fe. Debemos de aprender a caminar en esa fe que Cristo caminó aquí en la tierra y que lógicamente actúa hoy en día. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. La fe que transforma, lo que vamos a ver hoy. Vamos a continuar con esto. Continuamos con lo que hace la fe de Dios en nosotros. En nosotros. ¿Qué es lo que hace la fe de Dios en nosotros? Estaremos, como siempre digo, más adelante hablando que la fe pues no es una doctrina simplemente, no es un concepto. Decía el domingo que estuvimos predicando que la fe no es religión, no es tradición y no es legalismo. Perdón, el evangelio. Hablábamos el jueves pasado que el evangelio no es legalismo, no es tradición ni es religión. La fe no es legalismo, no es religión y no es tradicional. Vamos a ver cómo Dios se mueve y cómo cambia nuestras vidas. Yo tengo esa fe y creo que mi vida día tras día va a ser transformada. Sí, voy a tener acciones de fe, pero no soy yo, no es mis fuerzas, sino que la fe en Dios, la fe de Dios se va a manifestar en nosotros. A ver, a veces me cuesta un poquito explicar esta revelación. Hay que percibirla más que entenderla intelectualmente. La fe de Dios es la que ancla nuestra alma en los momentos de tormentas en la vida. ¿Usted sabe? ¿Ha visto personas que están en una circunstancia, en unas situaciones difíciles que usted dice, Dios mío? Algunos usan palabras o frases negativas, o como una vez enseñando palabras de este sistema caído. Ay, pobrecito, pero esa persona está firme en la palabra, que es lo que vimos el jueves, pero está firme porque hay una fe que lo sostiene, le da firmeza. Pablo le llama varonilmente, se mantiene firme. Bueno, es que yo creo que Dios dijo esto y se va a manifestar. Yo creo, esa es la fe de Dios actuando. Esa es la fe de Dios. Claro, hay una fe incorrecta, que es aquellas personas de que se desaniman porque han creído incorrectamente, se desaniman, caen en depresión, caen en angustia, en dolor.
hablaba con una persona, una hermana en Cristo. Ella es católica, me decía, pero quería, pidió mi número de teléfono para llamarme, para que la aconsejara en algunas cosas. Y estábamos hablando y hablando, pero ella media hora hablándome todas las angustias. De cierto, tiene que hablarme, pero como le decía yo, lo primero que vamos a hacer es hablar espiritualmente, cómo se resuelve espiritualmente. Y entonces me decía, yo estoy en una depresión muy fuerte, he caído en una depresión muy fuerte, no sé cómo salir de esto, pastor, ¿qué hago? Sencillo, le digo, ok, ya te hablo, ahora me va a dejar hablar a mí y me vas a escuchar. Y empecé a hablarle de la posición que tenemos en Cristo Jesús, de lo que somos en Cristo Jesús, de lo que tenemos en Cristo Jesús, de lo que podemos en Cristo Jesús, de lo que podemos aceptar y no aceptar de este sistema caído. Fueron 10 minutos hablándole, y cuando otra vez me habló, ya el tono de su voz era diferente. Y le dije, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta que ya cambiaste el tono que tenías cuando me llamaste? Un tono de angustia, de dolor, de queja, de que cómo hago, que no sé qué, que me atacan mucho, que me golpean mucho, que me dicen esto, que me dicen el otro. Ok, está bien, eso es una realidad, mas no la verdad de Dios. Y la verdad de Dios dice, podemos detener esas situaciones. Cuando terminamos me dijo, tiene toda la razón. Le digo, vas a tener que aprender a hablar la fe de Dios, no hablar conforme al sistema del mundo. Ya pare de ser víctima de la angustia, de la opresión, porque nosotros creemos a veces que somos víctimas y que nuestros enemigos son las personas que están externas, lógicamente, alrededor nuestro. No. Son esos pensamientos, esos enemigos. Yo recuerdo cuando estábamos en el tiempo que el diablo, demonios echando fuera y todo eso. Ese era nuestro enemigo. Ahora que sabemos que fue destruido Satanás y sus demonios, entonces hay un enemigo. Son los pensamientos incorrectos. Son aquellos pensamientos que por tradición, por legalismo, por religiosidad, se nos ha enseñado, por cultura, se nos ha enseñado. Esos son pensamientos, estoy hablando de los pensamientos negativos. Pensamientos negativos son nuestros enemigos, porque se van formando. Y recuérdese que he dicho que un pensamiento, una fortaleza en un pensamiento negativo es una creencia incorrecta. Y lógico, lo que vamos a creer es lo que vamos a hablar. Y lo que vamos a hablar es lo que se va a manifestar. En Hebreos capítulo 6, versos 18 y 19, dice que la fe, ahorita vamos a ver la fe en esa visión, la fe actuando en visión, porque la fe tiene visión. Como alguien dijo por ahí, es que la fe es ciega. No, la fe no es ciega. La fe tiene una visión, claro, sobrenatural, una visión espiritual. Es una visión que no se apoya en el sistema del mundo, no se conforma al sistema del mundo, sino que es algo diferente. La visión es el reino de Dios, todo lo que es el reino de Dios, todo lo que sucede en el reino de Dios. En Hebreos capítulo 6, verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Esto es fuerte. Esta es la fe de Dios. Decía un hermano, esta es la sabiduría de Dios hablando. Ok, cierto, es la sabiduría de Dios. Es la fe de Dios hablando. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios te mienta. Es imposible que Dios te haya dicho que te ha dado algo en Cristo Jesús y te ha heredado algo en Cristo Jesús, y al día siguiente, porque tuviste un berrinche, porque cometiste un error, porque fallaste en algo, te diga, ya no
te lo voy a dar. No, esos somos los hombres, el ser humano. Pero Dios, su amor es permanente y Él no miente. Es imposible de que Él me mienta. Lo que Él dijo se hará, se establecerá. Pastor, ¿y qué está pasando en mi vida? Que has creído incorrectamente muchos pensamientos que han llegado en tu vida, haciéndote creer que Dios ya no te va a dar eso, de que Dios no va a actuar en eso, de que Dios está enojado contigo, de que todo eso se ha creído la iglesia. Pero cuando nos establecemos y decimos, no, Dios lo dijo y por gracia me lo dio a través de Cristo Jesús, me mantengo ahí. Sigue diciendo, tengamos un fortísimo consuelo. ¡Wow! Esto nos trae consuelo. Pastor, ¿eso significa que Dios va a darme lo que necesito o me hace falta? No. Dios no te lo va a dar. Dios te lo dio ya en Cristo Jesús. Esa es otra enseñanza incorrecta que nos hace creer incorrectamente. Es que Dios lo va a hacer. No, Dios no lo va a hacer. Dios ya lo hizo. Ya lo hizo, lo estableció, lo dio en la cruz del Calvario con su Hijo amado y cuando resucitó. Fue hecho. Consumado es. Tetelestai. Hecho está. Vamos cambiando. Dios no piensa, voy a hacer esto a ver si sale. No. Ya está establecido. Es el poder de Dios, es la fe de Dios y la fe de Dios no falla. Trae este consuelo. Dice, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos, abrazarnos de la esperanza, de la visión puesta delante de nosotros. Una visión que va a ser puesta delante de nosotros. Ya está la visión. Ya Dios, cada vez que yo leo la Biblia, cada vez que veo un versículo y lo medito, lo visualizo, veo lo que Dios ya me dio. 1 Pedro 2:24, por su llaga hemos sido sanados. Tiempo pasado, fue hecho ya. Por su llaga hemos sido sanados. Ya somos sanos por su llaga. Eso significa que voy a visualizarme sano. Eso voy a ver la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo de sanidad que cumplió en la cruz del Calvario. Esa visión. Vamos a ver, más adelante estaremos viendo más esto. La cual tenemos segura y firme ancla en el alma. No es nuestro espíritu el que tiene que estar anclado. Es nuestra alma. ¿Anclado a qué? En lo que Dios ya ha dicho. Yo voy a hablar la fe de Dios, lo que Él ha dicho. Mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad, decisiones, están ancladas en la palabra de Dios y que penetra hasta dentro del velo. La fe de Dios, que ancla nuestra alma, entiéndese, alma como mente, emociones y voluntad, a poner nuestros ojos, nuestra visión en Cristo Jesús. Sé que va a sonar un poco escandaloso, pero si Cristo pudo, yo puedo. Porque es su fe que está fluyendo. Es su vida. Él está viviendo su vida en los hijos de Dios. Él está manifestando su vida, su poder, su gloria, su unción a través de sus hijos, que somos nosotros. Vamos a poner los ojos en Él, no en el problema, no en la situación, no en lo que está pasando, no en lo que llegan ni nuestros pensamientos, que llegan pensamientos que nos atacan, nos bombardean de pensamientos negativos. No, yo voy a poner los ojos en el autor y consumador. Él pudo, yo puedo.
No por mis fuerzas, sino porque Él es mi victoria. Es tu victoria. Es tu sanidad. Es tu prosperidad. Es tu gloria. Es todo el bien de Dios. Dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos. Puestos la visión. Eso es lo que me lleva a la fe. Transforma. La visión. Por eso es que 2 Corintios 5:7 dice que no andamos por vista, sino por fe. Aquí estos ojos son espirituales, viendo a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Wow. Él lo hizo, y voy a ver cómo fue que lo hizo. Y usted ve, todas las acciones de Jesús fue hablando, ordenando. Sal, cállate, sécate, ¿qué más? Levántate, sal. Palabras. Y eso es lo que tenemos que hacer cada mañana. Y cada momento. Pero, digo, esa es nuestra oración cuando lo andaba cada mañana. Usando la palabra. Prosperidad, te ordeno que vengas. Porque todo el dinero y todo lo que necesitas está aquí. Sanidad, te ordeno que te manifiestes. No estás dando órdenes a Dios. Estás dándole órdenes a tu cuerpo. Hay una historia que lo contó nuestro pastor hace muchos años. No, perdón, fue un apóstol que tenía. De que una persona tenía una pierna paralizada y parecía que se iba a quedar así. Pero escuchó la palabra de fe. Y él recibió sanidad. Y esta es otra clave que la estaremos hablando después. La perseverancia. Aunque estamos aquí anclados, eso es perseverancia. Ser anclados. Pero dice que un día, como al mes, 2 meses, la pierna se volvió a paralizar. Y él iba por una acera. Se volvió a paralizar. Y él se quedó viendo. Entonces se sentó a la orilla del caño de la acera. Y empezó a hablarle a la pierna y le hablaba. Me imagino que la gente pasaba y decía, este segundo está loco. Le hablaba, pierna, tú fuiste sanada y te ordeno en este momento que empieces a reaccionar como una pierna sana. Normal, ahora mismo. Y empezó un rato hablándole, perseveró. No, ya se me volvió seguro, era mentira. Fue un momento de una fe colectiva, como dicen algunos. Fue un momento de emociones. No. Emociones no sanan. Y entonces se mantuvo un rato ahí, hablándole a la pierna, dándole orden a la pierna, hasta que reaccionó. Y la pierna continuó normalmente. Esa es el ancla que tenemos nosotros, nuestra alma. Porque nuestros pensamientos van allá, ya volvió otra vez. Te dijeron que tenía un tumor, viene el Señor, te sana, por el medio que sea, pero un momento a otro te está volviendo otra vez. Bueno, párate firme. Recuerdo una vez una hermana de la iglesia que creo que fue un tumor en el estómago y le hicieron el examen y salió el tumor. Entonces ella le dijo al médico, ¿me da 10 minutos? Y era un hermano de ella, hermano de la carne que se llama, que natural, que la había llevado ahí, había pagado el examen y todo. Dice que ella se fue al baño y dijo, te ordeno que desaparezcas. Yo soy sana. Te ordeno que te desaparezcas. Y dice que regresó del médico. Y le dijo al médico, le dijo primero al hermano, quiero hacerme otra vez el examen, pero vamos a pagar. Y ya el médico dijo lo que tienes. Yo quiero nuevamente. Entonces el hermano, sin entender nada, le dijo, está bien, doctor, necesitamos que le haga nuevamente el examen. Le hicieron los exámenes y de todo, no había nada.
Ah, seguro fue que se equivocó. Nada. No. Esta mujer se ancló. Dice que en sus pensamientos ya ella quería ver dónde la estaban internando para operarla, para hacerle... No, pero todo eso lo rechazó. Se ancló. Y no fue por su fuerza, sino que la fe de Dios la ancló en la verdad de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos ancla en esa visión divina que Cristo es más grande que cualquier circunstancia negativa que se nos presente. Sí. Se manifiesta. Antes una persona era puro, se manifestó el diablo, se nos manifestó los demonios. Bueno, ahora nosotros en la gracia, conociendo el nuevo pacto, se manifiesta Cristo, se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta la gloria de Dios. La fe nos transforma, nos hace hombres y mujeres firmes, hombres y mujeres perseverantes en la palabra, hombres y mujeres que permanecemos en la victoria. 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Oye, la transformación. Por eso mucha gente dice, ay, se hizo un arrogante, ay, se hizo un creído, decimos nosotros aquí en nuestro país, ay, se volvió loco, ay, porque no empezamos a aceptar todos esos pensamientos negativos que tiran los cañones del sistema caído del mundo. Mas a Dios gracias, dice Pablo. Mas a Dios gracias. Eso es lo que hace la fe. ¿Qué hace la fe? Que nosotros empecemos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. No de vez en cuando. No si hoy está bien Dios, o si hoy yo estoy bien, o si hoy estoy caminando en todo lo que digo. No. Si oré o no oré, no. Dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El triunfo de Cristo es mi triunfo. El triunfo de Cristo es tu triunfo sobre cualquier circunstancia. Cristo no falla. La fe de Dios no falla. La fe de Dios es victoria, victoria, victoria. Proverbios 4:18 dice que la senda del justo va de aumento en aumento. Por eso debemos de rechazar el conformismo, la mediocridad. No, es de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Vamos adelante, decía mi pastor, aunque sea 1 pulgada por día, pero vamos a caminar. Vamos a avanzar. No vamos a permitir, no vamos a aceptar lo que la mente nos está diciendo negativamente, ni lo que sentimos muchas veces. Dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Wow, hay un aroma del conocimiento de Dios en fe. Hay un aroma. Sí, están las circunstancias negativas de frente, ok, pero yo veo y doy gracias a Dios por mi triunfo en esa situación. Yo tengo victoria en esa situación. Tengo victoria, tengo triunfo. Voy para lo mejor de lo mejor. No por mis esfuerzos, no por mis oraciones, hay que orar. No por mi ayuno, hay que ayunar, sino por la manifestación de fe. Y lógicamente, la manifestación de fe va a haber oración, va a haber ayuno. Muchas veces el ayuno no es abstenerse de comida, sino algunas otras cosas. Considero que un buen ayuno es dejar de pensar como el mundo piensa. Y la oración es empezar a hablar lo que Dios habla. Sigue diciendo que ese conocimiento
¿Qué es lo que estamos obteniendo ahora? El conocimiento divino, el conocimiento de Dios, para que empecemos a pensar como Cristo piensa, ya que tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Nos ancla en la paz sobrenatural. Esa visión, esa fe, trae una transformación. Lógico, nuestra mente está siendo renovada, nuestra alma está siendo transformada, que viene una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Vean lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 7. Y algunos no lo comprenden. Pero ¿cómo es que está tan tranquilo esa persona con las circunstancias que está pasando? Porque tiene paz de Dios. La fe manifiesta paz. No es que la paz de Dios, es que viene la paz de Dios, bueno, viene de adentro a nosotros. Es que vamos a fabricar paz. No, nosotros no fabricamos nada de eso. Eso viene de adentro, está dentro de nosotros. Y hay una paz. Vamos a ver que esa paz es reposo. Pero bueno, dice, y la paz de Dios, no del mundo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Esa paz, como cuando Isaac le dijo a Abraham, Señor, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero el cordero, Dios se proveerá. No dice Dios proveerá, Dios se proveerá. Como somos uno, y esto es que hay que entenderlo, meditarlo. Como somos uno en Cristo Jesús, en nuestro espíritu, Él se provee de todo. Lógicamente nosotros lo disfrutamos físicamente. Pero cada vez que hay una provisión en nuestra vida, es Cristo proveyéndose a sí mismo, porque somos uno con Él. Hay conocimiento revelado que hay que profundizar. ¡Wow! Significa que esto que hoy me proveyó, es proveyéndose Él. Sí, porque somos uno con Él. Cuando entendamos esto, vamos a hacer una explosión, una revolución como hijos de Dios. El mundo da paz, pero es una paz pasajera. Mas Cristo Jesús da una paz permanente. Y eso es algo que debemos de separar. Porque algunos creen que van a tener paz porque tienen un buen carro, y gloria a Dios, van a tener su buen carro. Porque algunas esposas creen que van a tener paz por motivo de que el marido le está complaciendo todo lo que ella quiere, y gloria a Dios por eso, pero es paz. Recuerdo una vez, compré un carro, saqué de la agencia de paquete y iba con mi esposa, pero ya teníamos 2 meses de tener el carro, y yo le decía, que yo me siento igual con un carro, nosotros decimos de segunda, o sea, usado, o un carro del año. Claro que hay diferencia, muchas cosas, pero yo le decía, yo me siento diferente. O sí, no aumentó mi paz. Sí, fue una alegría, sí, pero la paz siempre mantuve y siempre la he mantenido por la gracia de Dios. Pero no es lo que el mundo nos da, no es lo físico, es una paz que proviene de Dios dentro de nosotros. Porque todo es pasajero. Todo es pasajero. Te verá, todo es pasajero. Todo pasa, todo lo físico pasa, todo pasa. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Paz es descanso, reposo en la realidad de Dios.
es descansar en lo que Él ha dicho, es descansar en la obra que ya ha hecho. ¿Cuánta gente le han dicho a usted? Bueno, déjeme este problema, y eso lo hacemos con los abogados. Una situación legal, entonces el abogado dice, bueno, yo voy a encargarme de eso, usted nada más esté tranquilo aquí, yo me voy a encargar, y él es el que se encarga y se mueve de todas las cosas. Usted tiene un reposo, confiando en que ese hombre, o esa mujer, o ese abogado, o ese médico que te va a operar, que te está dando un diagnóstico, ¿estás confiando en Él? ¿Estás reposando en Él? Lógicamente que nosotros los hijos de Dios sabemos bien que nuestro reposo está en Cristo y que ellos son simplemente personas que Dios los está usando de lo que nosotros estamos creyendo. Son herramientas en nuestra vida. Son herramientas. La fe no anula la medicina, los médicos, no anula los abogados, nada. Al contrario, sabemos bien que son instrumentos que la fe de Dios está atrayendo para hacer las cosas, manifestar las cosas aquí en la tierra. Ya no reaccionamos con preocupaciones, con afán, con temor, sino con una plena confianza en que nuestro Padre Celestial ya resolvió todo en Cristo Jesús. Por tanto, mis herramientas se van a manifestar y sé bien que van a tener la victoria porque Cristo Jesús ya me ha dado la victoria. Y estamos en ese reposo, en ese descanso. La fe de Dios, pasemos a otra, la fe de Dios nos enseña a perdonar, a dar, a amar, a servir, como Cristo lo ha hecho. Nuevamente, la fe de Dios nos enseña y manifiesta en nosotros amar, perdonar, dar y servir como Cristo lo hace. En Gálatas capítulo 5, verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, o algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Oiga bien, la fe que obra por el amor. Primero, debemos de entender, lo he dicho varias veces, pero lo primero que debemos de entender, y lo que la fe nos va a hacer entender, es que amar, perdonar, servir y dar es simplemente por la gracia de Dios. O sea, por amor de nuestro Padre. No porque le amamos, sino porque el amor de Él se manifiesta. ¿Qué manifiesta la fe de Dios? Amor. ¿Qué manifiesta la fe de Dios? Generosidad. ¿Qué manifiesta la fe de Dios? Perdón. ¿Qué manifiesta la fe de Dios? Servicio. ¿Y cómo lo manifiesta? A través de lo que es el amor. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo, con el amor ágape. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es que sé bien que cuando la fe de Dios se manifiesta en amor, voy a tener beneficios. Cuando se manifiesta en perdón, voy a tener beneficios. Cuando se manifiesta esa fe en generosidad, voy a tener beneficios. Cuando la fe de Dios se manifiesta en servicio, voy a tener beneficios. Mismo Jesús lo dijo bien claro. Del servicio. No voy a entrar ahí porque si no me voy a quedar y ya se me está yendo el tiempo. Pero, oye, vamos a
manifestar. Por esa fe vamos a manifestar, la vamos a poner de esta manera, se va a manifestar lo que es el amor de Dios. Y debemos de conocer. Estaba leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 20, todo el pasaje, y el capítulo 20, verso 1 y 2, le dan una noticia a Josafat y le dice que hay una gran multitud en contra de él. Y no era solamente contra de él, seguía todo lo demás, es decir, todos los que estaban con él, pero le dijeron, están contra ti. Esto nos pone a pensar que todas estas cosas del sistema del mundo, todas estas cosas caídas del sistema caído por Adán, no es solamente contra ti. Hay gente que dice, bueno, si yo me enfermo, soy yo. No, sufre alrededor la gente que está a la par. Bueno, si me muero, me voy con el Señor, sabemos eso. Pero también, si es una muerte prematura, va a sufrir los que están alrededor. Y si estás pasando una circunstancia negativa, va a la gente reaccionar que están íntimamente contigo. Entonces le dicen, es que están contra ti. Bueno, está bien. Entonces Josafat lo que hace es llamar al pueblo y orar a Dios. Llega el profeta y les habla de lo que Dios va a hacer. Y entonces van a salir a la guerra. Es algo tremendo esto. Y Josafat se levanta en la mañana y confiesa al pueblo, creed en Dios y estaréis seguros. Creed en los profetas y prosperaréis. Eso está en segundo libro de Crónicas 20:20. En el verso 21 hay consejo y de todo y dicen, ok, vamos a salir. En lugar de poner los guerreros en la parte de adelante, no, pone a los cantores, a los salmistas. Y vamos a alabar al Señor por su misericordia. Misericordia es amor. Padre, yo sé que tú tienes misericordia. Yo sé que la gracia de Dios está conmigo. Yo sé que tu amor está conmigo. Esa es la fe expresándose a través tuyo. Esta gente lo que hicieron fue empezar a alabar y glorificar a nuestro Señor por el amor. Entendían, conocían, veían que el amor de Dios, que la fe de Dios, que el amor de Dios les había dado esa victoria. Y estoy hablando del antiguo pacto. Dice más adelante que el ejército se turbaron, el ejército enemigo se turbaron, se mataron entre ellos mismos. Y cuando llegaron, vieron todo ese ejército enemigo que habían muerto. Ellos no habían peleado nada. Y lo tremendo es que dicen que duraron 3 días recogiendo vestidos y oro de los que ese ejército había dejado. Qué victoria y qué enseñanza más especial y hermosa. Saber que la fe de Dios manifiesta su amor. No que yo le ame a Él, sino que manifiesta cuánto Él me ama, cuánta misericordia tiene, cuánta gracia tiene, cuánta victoria tiene para que todo aquello que se levante en contra de ti no prospere y caiga delante de ti. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Hay más que hablar acerca de esta transformación que hace la fe de Dios, pero confío en Dios que me haya explicado para que así tengas ese conocimiento y te des cuenta que la fe de Dios no es un concepto mental, un concepto de, bueno, es que vamos a hacer, no, es que la fe de Dios está actuando en ti, está dentro de ti. ¿Para qué? Para manifestar lo que ya Dios te ha dado. Bendiciones, una semana de gloria te espera.